Cita agroindustrial. De la materia prima a la producción, el consumo masivo en las ciudades, al distribuidor y su ubicación en cadena. Agregado de valor. El campo, una industria que genera fuentes de trabajo en el país, aportando a las economías regionales. Sus riquezas generadas por productos propios de la tierra. Ahora, Cita agroindustrial. Bueno, ahora sí, llegó el momento de presentar a Sofía Gelabert. Ella es ingeniera agrónoma de la UBA, es especialista en alimentación en tambos y está hoy con nosotros para compartir esta nota. Muy bienvenida a Citas de Radio. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muy bien, por suerte. Bueno, nos estábamos riendo fuera del aire, ahora nos ponemos serias. Vamos a hablar, como habíamos adelantado al presentar el programa, sobre la crianza en el tambo, preparando el futuro. ¿Por qué crees que estamos preparando el futuro del tambo cuando hablamos de crianza? Cuando nos referimos a crianza y uno piensa automáticamente en el ternero o esa ternera que va a ser la futura madre de cualquiera de nuestros tambos, ya sea para la reposición futura, para las próximas producciones lecheras o inclusive cuando tenemos excedente y vamos a salir a venderlo. Uh-huh. En definitiva, esa reposición y esa ternera es la que nos va a definir hasta dónde puede estar nuestra vara de producción. Es una etapa clave en donde gran parte de la fisiología de esa hembra va a quedar definida o previamente marcada en lo que es crianza. Exacto. Claro, es como el tesoro, digamos, el capital que después va a dar el resultado, ¿no? En el tambo. Sí, correcto. Cualquier falla que nosotros podamos tener en la crianza de la ternera va a repercutir. Si uno lo piensa en menor medida, que es un impacto de todas maneras muy fuerte para el sistema productivo, le vas a afectar lo que va a ser la futura curva de producción de leche. Exacto. Es decir, cualquier restricción o cuestiones de manejo que impactan en ese buen desarrollo de la ternera nos va a generar que en la vaca, cuando la vayamos a trabajar en el ordeño y todas sus lactancias, ya va a estar comprometida o con un objetivo por debajo de lo que uno busca. Y cuando tenemos por ahí errores más groseros o deficiencias en el manejo de la crianza, inclusive tenemos el costo de la mortandad. Por eso son etapas muy claves para trabajar, que la crianza es una etapa bastante corta de lo que es la vida del animal. Te interrumpo un minuto, Sofía, para preguntarte, para alguien que por ahí no está tan familiarizado en estas etapas del tambo, cuando hablamos de crianza, ¿a qué época o en qué edad el ternero, desde dónde hasta cuándo abarca? Cuando hacemos crianza, uno generalmente lo piensa en 8 semanas, uh-huh. Es decir, desde que el ternero nace, desde el minuto 1 en el que nació, en que la vaca tuvo su parto, a partir de ese momento hasta en un rango de las primeras 8 semanas de vida, uh-huh. Eso es lo que uno llama etapa de crianza, uh-huh. Y después de esa etapa entramos en lo que es recría, que vas con la ternera en forma más adulta, ¿no? Bien, que así todo es chica, ¿no? Porque 2 meses hablamos de crianza y ya después pasa a la etapa recría. Sí, crianza es una etapa muy cortita de animales bastante vulnerables o que van a verse afectados con cualquier manejo nuestro. La alimentación es un punto muy clave, la sanidad es un punto también muy fuerte ahí, y estás hablando de animales que están en un holando americano en 40 kilos al momento del nacimiento, un Jersey podemos pensar en 35 kilos de peso vivo, y a la salida de la crianza en esas 8 semanas estás hablando de terneras de 70 a 80 kilos de peso vivo. Wow. Es decir, son animales muy, muy pequeños, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Vos decías recién que, bueno, tanto la sanidad como la alimentación eran los puntos claves en esta etapa de crianza. ¿A qué te referís puntualmente en la alimentación? ¿A qué puntos haces como foco durante esta etapa de la ternera? Por ahí hay un punto que está que es supremo, que va por encima de lo que es manejo de alimentación y que creo que hace el primer cuello de botella, que es el calostrado. El calostrado es la primer producción de leche, que se le llama calostro, de la vaca al momento del parto. Esa leche lo que va a permitir es darle todos los anticuerpos al ternero al momento que nace. Si uno lo piensa
en nosotros como humanos, los bebés en la panza de la madre generan anticuerpos. En el caso de la ternera o el ternero es imposible por una cuestión de cómo es la placenta en la vaca. Entonces, el ternero nace totalmente improvisto de inmunidad, no tiene nada de anticuerpos. Eso necesariamente va a ir con su primer alimentación, que es clave, y es la de la leche de la vaca, que se le llama calostro. Uh-huh. Es automáticamente la primera leche que yo le voy a ordeñar a esa madre. Uh-huh. Esa es la primera alimentación que hacemos al ternero. Y a partir de ahí, uno puede definir si el ternero sobrevive, si está bien calostrado, o tiene altísimo porcentaje de probabilidad de que muera en el caso de que no logremos esa primera alimentación dentro de las 24 horas. Uh-huh. Y a partir de ahí, a las 24 horas de vida del ternero, uno puede empezar a pensar, a proyectar o a diagramar la alimentación del ternero, que sí va a ser en base de leche de cualquier otra de las vacas que puedan estar en ordeñe o a través de sustituto lácteo, y acompañado siempre de algún balanceado. Uh-huh. Pero si uno piensa en la alimentación, lo más importante es la primera dentro de las 24 horas, que se hace solamente con el calostro. Ahora, ese calostrado, ¿cómo lo hacen en la práctica? ¿No lo toma directamente el ternero de la vaca o se lo suministran de otra forma? Hay varias formas. Hay mucha gente que al momento del nacimiento del ternero permite que ese ternero pueda mamar al pie de la madre, es decir, que tome el calostro a voluntad desde la ubre de su madre. En ese caso, lo que nos puede estar pasando en lo que es la diaria es que nosotros no tenemos certeza de qué cantidad de litros el ternero llegó a mamar o a tomar y en qué momento tomó. Entonces, es como que no llegamos a tener esa certeza que nos garantice que el ternero está bien calostrado. Para cuando uno mide el éxito del calostrado, que se hace un análisis muy rápido con una toma de sangre, que lleva unos minutos, uno ya no puede corregir. Es decir, que el partido ya está jugado, así decirlo. El partido ya se terminó. Entonces, cuando uno opta por dejarlo al pie de la madre, no tenemos certeza, pero en muchos campos funciona. Y la otra alternativa que nos permite a nosotros controlar más esas variables es cuando en forma artificial vamos a ordeñar a la vaca con cualquier máquina portátil o con las mismas pezoneras del tambo y llevando esa leche a un tarro especial, a un balde, a una botella, y esa misma leche se la vamos a entregar al ternero mediante sonda o mamadera. La mamadera es muy parecida a cómo funciona la ubre de la vaca, y la sonda es un caño, una sonda propiamente dicha, que se pasa directamente al estómago del ternero. Y ahí uno asegura la toma del calostro. Pero para dejarlo claro, tenemos al pie de la madre o entregándolo nosotros, suministrándolo. Ahora, cuando vos hablas de esto del suministro, me imagino como mucho más, o sea, un manejo mucho más intenso que te requiere como más personal, ¿no? O insumos también. Depende, digamos, es muy relativo a cómo esté organizado el campo, qué personal va a estar a cargo de la atención al parto o al nacimiento o al calostrado propiamente dicho, y cuáles son los recursos que nosotros disponemos a campo. Hay tambos en el que es mucho más práctico dejar al ternero al pie de la madre, y así funciona bien. No, hay campos que no tienen falla en eso, y hay otros campos que uno trabaja, como quien dice, le gusta controlar más las variables. Entonces el calostro lo podemos tener refrigerado en una heladera o lo podemos tener congelado. Refrigerado en una heladera lo que nos permite es, al momento que vemos una vaca en trabajo de parto o un ternero nacido, automáticamente tomamos de esa heladera los 2 primeros litros de calostro que vamos a necesitar, o 3 litros, depende el tamaño del ternero, y va a haber una persona que debería tener una mamadera o una sonda, eso va muy a criterio de cómo más cómodo se siente el operario, para automáticamente suministrar ese calostro. Uh-huh. Ahí lo que te permite es que vos tenés una franja horaria para juntar tal vez algunos terneros y alimentar a todos juntos. Y el banco de calostro nos permite no depender
de tener que esperar el ordeñe. Claro, porque el banco de calostro, digamos que se pierde la individualidad de cada vaca y puede ser cualquier calostro para cualquier ternero. De hecho, si una vaca tiene algún problema en el parto o algo, el ternero lo pueden alimentar con otro calostro de otra madre. Exacto. Cuando vos podés tomar el calostro de una madre, uno selecciona calostro que no tenga de repente presencia de sangre, se le hace un análisis de calidad de calostro y podemos descartar porque no tenga el perfil. Uno lo que le mide es la cantidad de proteína que va ligado a las inmunoglobulinas que van a aportar. Entonces, el calostro que no cubre la calidad, no la cumple como uno necesita, lo descarto junto con el de leche, y hasta inclusive si uno tuviese que tomar una regla rápida, descartamos el de vaquillona y preferentemente elegiríamos las vacas más adultas. Una vaca de 3 partos, generalmente tenés mejor calidad de calostro. Y al momento del parto, una vaca nos puede dar de 8 a 12 litros, algunas vacas más. Y cualquier vaca que necesite atención al parto, esa vaca va a estar frente a un estrés y ese estrés fisiológico va a afectar directamente en la producción del calostro o en la entrega. A lo cual tampoco vamos a forzar a una vaca que fue asistida al parto y para eso recurrimos al banco. Perfecto. Y con una vaca podemos alimentar 3-4 terneros. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánto dijiste de calostro que era necesario para asegurarte al ternero con un buen comienzo de partido? El ternero generalmente, para hacerlo simple, uno piensa en 4 litros, que son 12 entregas de 2 litros en cada una, dentro de las 24 horas. Lo ideal es que uno pueda calostrar al ternero dentro de las primeras 12 horas de vida. Quien calostra de repente 4 litros vía sonda en una sola toma, es necesario que esté dentro de esas 12 horas. Está bien. Los establecimientos que eligen calostrar en 2 tomas, porque les resulta más práctico, más seguro, pueden trabajar tomas de 2 litros o de 3 litros, una necesariamente dentro de las 12 y la otra puede estar ahí, pero no más de las 24 horas porque se termina el resultado para cualquier pasaje de inmunidad para el ternero. Pero más o menos entre 4 a 6 litros es lo que uno calcula de calostro por ternero. Ok. Sofía, y después, una vez que pasa esta etapa de calostrado, viste, cuando uno va viajando, lo que fuera, ve en muchos casos las guacheras con el baldecito y los terneritos comiendo, y hay otros sistemas, ¿no?, que también aseguran como que en esta etapa de crianza, cuando pasan al concentrado, como vos decías, o a los complementos o lo que fuera, ¿qué opinión tenés sobre los diferentes tipos que hay para alimentar en crianza una vez pasada esta etapa de calostrado? Si uno tuviese que dividirlo, tenés 2 sistemas claves, que uno es el de individual y el otro es en forma colectiva. A mi punto de vista, nunca me animo a recomendar un sistema de uno de los dos, sino que recomiendo el que mejor funcione para ese establecimiento puntual. Hay establecimientos que el individual le resuelve más que el colectivo, y hay establecimientos que por escala, por cantidad de animales, necesitan recurrir a un colectivo para hacer más ágil lo que es la alimentación. Ahora bien, si uno pudiese rankear los sistemas o ponerle los puntos más débiles y más fuertes de cada uno, va a depender necesariamente del manejo, de la gente que vos tengas a cargo de la crianza, quienes van a definir, te diría en un 80%, pasado el calostro, el 80% es manejo. Y después tenemos algún factor ambiente y demás, pero el 80% generalmente es manejo. Y cuando me refiero a manejo es la alimentación en forma constante, respetando los horarios, respetando la temperatura que entrego de la leche, y después en manejo podemos entrar en sanidad, en prevenir, saber detectar síntomas del ternero para prevenir enfermedades, manejo de diarreas, que el ternero no se deshidrate. Entonces, mucho de eso va a depender del operario que esté a cargo, la gente que esté a cargo de la crianza del ternero. Generalmente en individual, uno lo que hace es tener al ternero solo, sin contacto con sus pares, y entonces la alimentación es individual,
y cuando tenemos un problema de diarrea uno considera que queda ahí en ese ternero y no va a generar contagio porque no tiene contacto. Uh-huh. Ahí tenemos una premisa que es: el contacto no necesariamente es entre terneros, sino que yo puedo llevar bacterias que generan enfermedad mediante la bota. Yo puedo pisar la bosta de un ternero que está solo en una estaca o en una jaula, y esa bosta trasladarla hacia otros terneros y genera un foco de infección, claro, genera un contagio. Entonces no una cosa necesariamente lo va a garantizar. Uh-huh. Y en el caso de colectiva, al vos tener necesariamente contacto dentro de corrales, pueden ser corrales de 10 terneros, de 5, hemos trabajado hasta 24 terneros por corral en forma simultánea, y ahí sí tenés un contacto mucho más frecuente. Entonces cualquier enfermedad que vos no la sepas prevenir de antemano va a generar seguramente el contagio. Uh-huh. ¿Qué nos permite la colectiva? Ser mucho más ágiles en el uso del tiempo de la alimentación. En individual yo alimento un ternero por vez, y en colectiva puedo alimentar 5, 10, 20, 24 o todos los terneros que fueran en forma simultánea, y generalmente ahí lo que recomendamos es el uso del alimentador, del feeder o del tetinero, como se le llama de distintas maneras, que es una batea con tetinas que tienen la forma de la ubre de la vaca. Uh-huh. Entonces el ternero alimenta en la forma más natural que lo haría al pie de la madre. Uh-huh. Sofía, y eso permite que todos coman al mismo tiempo. Claro, más eficiente. Sofía, la última, para que esta etapa sea exitosa, ¿con qué porcentaje, digamos, aunque haya mortandades o problemas, qué porcentaje de estos no se convierten en un problema y se puede decir que la crianza fue exitosa? Y los objetivos que uno tiende a buscar, estamos hablando entre un 10 a un 7% de morbilidad, que eso es ternero enfermo sobre cantidad total de terneros. Y después tenemos un porcentaje de mortandad que tratamos de trabajarlo por debajo del 5%, y si pudiésemos algún punto menos. Esos son los objetivos. Hay campos que están con el 1% de mortandad y el 4% en morbilidad, y hay muchísimos establecimientos que están con el 20% de morbilidad y por encima del 10, del 12 de mortandad. Es decir, Argentina tiene muchísima variabilidad en los índices de crianza, y hay campos que están trabajando muy bien con índices excepcionales, y hay campos que todavía tenemos que seguir capacitando y acompañando, porque sabemos que tienen mucho para mejorar. Y en definitiva, todo índice de mortandad y morbilidad que mejoremos va a repercutir en la producción de nuestro tambo y en el futuro de nuestras madres, y en el caso del macho, que te pueda permitir engordarlo, venderlo o criar toros. Uh-huh. Entonces todo lo que nosotros podamos ahí va a repercutir, y es una categoría en la cual impacta y mucho en el porcentaje de mortandad del tambo total, es decir, de todas las vacas o todos los animales que yo tengo en el campo. Es una categoría en la cual hay mucho para trabajar. Buenísimo, Sofía, la verdad que muy interesante esta conversación con vos, y bueno, quedamos en comunicación para cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y al tiempo. Adiós. Bueno, una nota muy interesante. Hablamos con Sofía Gelabert. Ella es ingeniera de la UBA, trabaja en Nutrefeed y nos contaba sobre la alimentación en la crianza de terneros en tambos.